¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a Caretas Digital. El país no digamos que se está tranquilizando, probablemente no es la palabra, pero sí de alguna manera busca cierta estabilidad que, entre otras cosas, permita reposicionar los puntos que deberían ser prioritarios en la agenda nacional y que de hecho conversan directamente con lo que hemos vivido en los últimos meses, con la insatisfacción de la ciudadanía, con el Estado, sobre todo, ¿no?, de los más vulnerables. Y sin duda, el oriente, la región amazónica de nuestro país, concentra no solamente población vulnerable, sino que es seguramente el gran argumento del Perú para insertarse y cumplir sus compromisos con la comunidad internacional y, por supuesto, en realidad con el medio ambiente. O sea, la Amazonía es el pulmón del mundo, el Perú concentra buena parte de esta, es la segunda región amazónica. En términos del porcentaje del país, sabemos que es definitivamente el protagonista en esta región amazónica y tenemos iniciativas empresariales que están preocupándose por no solamente cerrar esas brechas, sino que tener una apuesta de productividad sostenible. Destaca aquí la Alianza Empresarial por la Amazonía. Es una iniciativa, como digo, que cuenta además con apoyo internacional como el de USAID, como el de Canadá, como el de Conservación Internacional, que es una organización bastante importante. Y vamos a hablar con su director ejecutivo, Luis Marino, para que nos cuente hasta dónde han avanzado y cuáles son las perspectivas a futuro. Vemos que ya hay avances interesantes. Luis, ¿qué tal? Gracias por estar con nosotros. Hola, buen día. ¿Cómo estás, Enrique? Un gusto estar acá. Muchas gracias por la invitación. A ver, un poco en línea de lo que mencionas, ¿no? Efectivamente, si uno pensara en población vulnerable, probablemente uno de los grandes bolsones, pues los vamos a identificar en el ámbito amazónico claramente, ¿verdad? Y de otro lado, la oportunidad que nos brinda la Amazonía en términos de capital natural, o sea, el Perú, 3/4 partes de su territorio prácticamente podríamos identificarla o como bosques amazónicos o áreas de influencia del bosque amazónico, tiene una capacidad de generación de riqueza o ser el sustento de la generación de riqueza para un país enorme, enorme. Y estos servicios que esta naturaleza provee coinciden justamente en el ámbito donde esta población vulnerable vive. O sea, la posibilidad de poner en valor ello tendría un impacto enorme justamente en esta población vulnerable, ¿no? Entonces, creo que los esfuerzos que se vienen realizando para movilizar inversión y entender cómo podemos llevar esta inversión privada a estos ámbitos es crucial, ¿no? Es crucial. Ni qué decir, pues, de los diversos procesos no necesariamente positivos que se han venido dando a lo largo de la historia de la humanidad en términos de la afectación del cambio climático, los riesgos que la pérdida de biodiversidad genera, le dan además un sentido de urgencia a todo ello, ¿no? Entonces, no solamente podemos tener un impacto positivo en la población más afectada del país, los más olvidados, sino que además podemos asegurar la sostenibilidad de las actividades que finalmente van a generar bienestar en toda la población. O sea, el impacto no es poca cosa, ¿no? Estamos hablando de algo muy importante. Y claro, hablamos de estos enemigos, bueno, podemos remontarnos a más atrás, pero si se quiere, en las últimas décadas, para empezar el narcotráfico y ahora ya más recientemente la tala ilegal como una economía gigantesca, la minería ilegal como una economía también gigantesca, que claro, que plantean efectivamente desafíos en el sentido de que lo que a ellos les conviene, entre otras cosas, es que no haya Estado, ¿no? Y que no haya desarrollo de inversiones privadas legales, ¿no? Legítimas. Entonces, ustedes, para hablar un poco cómo opera la Alianza. La Alianza es una plataforma que levanta inversión, porque veo que hay recursos comprometidos, tanto públicos como privados, pero luego cómo posiciona, cómo coloca esa inversión con los propios proyectos, porque vemos que hay cadenas productivas ya planteadas de café, de cacao, de sachainchi, de plantas medicinales, de restauración y conservación. Es decir, la Alianza
opera, digamos, en los dos extremos, por el lado de, para ponerlo así, levantamiento de plata, y por el otro lado para posicionarla y apoyar a los productores. ¿Ese es el sentido? Exacto. A ver, como tal, es una plataforma que se constituye con un capital semilla, digamos, que corresponden a los recursos que tanto USAID como el gobierno de Canadá y actores privados como Starbucks, Fundación BHP, aportaron. Estamos hablando de y recursos que Conservación Internacional también ha podido conseguir. Estamos hablando de aproximadamente 30 millones de dólares que el proyecto gestiona. La idea es que, como te bien dices, estos recursos se canalicen a modelos de negocios sostenibles en Amazonía. Eso por un lado. Y a partir de ahí lograr apalancar otros recursos de otros inversionistas. En buena cuenta, es una suerte de la mitigación del riesgo de inversión para inversionistas que pudiesen llegar, ¿no es cierto? Se comparte el riesgo con recursos previos que la plataforma provee. Y esto viene desde dos líneas, ¿no? Recursos que pueden ser entendidos como asistencias técnicas no reembolsables en modelos de negocios que tengan potencial, porque si bien son grants, donaciones, el racional que están detrás de ellos es de inversión. Por más que sean recursos que no se retornen, los miramos como si estuviésemos, como definitivamente creo que son, o sea, recursos para inversión en articulación de mercado, mejorar la calidad, la asistencia técnica en la calidad de los procesos productivos, poder además facilitar la conexión con actores financieros, que los mercados financieros también se involucren, ¿no? Entonces, es un seed capital que pretende mover un ecosistema de inversión sostenible en Amazonía que involucre a otros actores, ¿no? Y eso implica que como plataforma nos vinculemos a otras iniciativas importantes que van a traer esos capitales. Un ejemplo de ello es el trabajo que se hizo de manera conjunta con el Ministerio del Ambiente para lograr estructurar el fideicomiso del 20 millones de dólares que corresponden al programa de bionegocios para la Amazonía, por ejemplo. Nos interesa que esto se destrabe porque son recursos financieros que van a apalancar los esfuerzos que venimos haciendo. Ese es un gran ejemplo. Y lo otro es también plantearnos cómo la inversión privada puede apoyar a cerrar las brechas en bienes y servicios públicos, principalmente asociados a la recuperación, restauración, conservación de ecosistemas y sus servicios, ¿no? Entonces, hace sentido, pues, tratar de viabilizar proyectos de inversión pública que podrían ser financiados con instrumentos como obras por impuestos, alianzas público-privadas. Claro. Tocabas hace un minuto un punto fundamental que es el tema del acceso al crédito, porque claro, tienes este capital semilla, pero la gracia es que el proyecto sea sostenible, que es la historia de siempre, ¿no? Si no, no llegas a nada. ¿Cómo se está incorporando? Hablabas de este fideicomiso que es muy interesante, pero ¿cómo se están incorporando las instituciones financieras? ¿Cómo están poniendo el hombro? Que siempre, como digo, es el drama para cualquier pequeño negocio del país y más en circunstancias como esta, ¿no? Claro, ahí un poco voy a remontarme a mis vidas pasadas, de funcionario público, donde mi involucramiento a este tema se inicia, ¿no? Como tú bien dices, ¿no? Los actores financieros, en su percepción de gestión de riesgo, no tienen toda la información completa para la gestión del riesgo de proyectos o de modelos de negocio en un ámbito como el Amazonas, ¿no? Porque los componentes asociados a cambio climático, pérdida de biodiversidad, los riesgos de la afectación a servicios ecosistémicos, no es parte del racional de la banca. Se hizo un esfuerzo que ha comenzado a tener, yo creo, bastantes frutos en términos de sentar a los gremios del sistema financiero para que entiendan que esto ya dejó de ser alternativo u opcional, sino que para lo que se viene es mandatorio. O sea, los racionales de los capitales que entran al sistema financiero vienen con este componente de sostenibilidad ambiental, económico y social. Entonces, ya nadie se escapa de esto. Y ha habido todo un trabajo de adecuación en términos de incorporación esto en la gestión de riesgos, diseño de instrumentos, validación de mercado y tal. Para que todo esto funcione, necesitas recursos, inyectar recursos que tengan este racional. Este programa de bionegocios es un fideicomiso que se genera con recursos del BID, que lo estructura COFIDE y que lo gestiona MINAM, a grandes rasgos. Y funciona como banca de segundo piso, es decir, a través de las entidades financieras, esto va a llegar a la Amazonía y a los bionegocios. Entonces, las brechas importantes están en esa fricción de mercado que hay
en términos de gestión de información. Un proyecto como la Alianza Empresarial lo que trata de hacer es hacer ese acercamiento, ¿no? Hacer ese acercamiento. También es cierto que hay un bolsón importante de bionegocios en Amazonía. Hay estudios que te hablan de alrededor de 6.500, 7.500 bionegocios identificados, pero lo cierto es que no son bancables, ¿no? O sea, aún no son bancables. Mencionabas cuestiones muy, muy claras y dramáticas que el narcotráfico, que la tala ilegal, que la minería ilegal ha generado en este ámbito, que es la instalación de una lógica de informalidad muy fuerte, ¿no es cierto? Entonces, mucho lo que el proyecto está haciendo hoy es, a través de estas articulaciones a mercado, desarrollo de capacidades técnicas, comenzar a cerrar esa brecha en términos de informalidad, comenzar a generar mucho mayor información que permita la gestión de los riesgos asociados a estos negocios y que la banca lo vea como una alternativa interesante de negocio, ¿no? Eso es básicamente lo que el proyecto ambiciona. Interesantísimo. Interesantísimo, porque efectivamente a la hora de darles información a la banca y que la alianza se presenta no necesariamente como un aval, pero sí como una estructura de formalidad, un aparato de formalidad frente al interlocutor bancario, eso evidentemente puede ayudar muchísimo. Para completar, ya tienen proyectos en marcha. Si tenemos así que resumir cuáles son las experiencias que están en marcha, hay otras que están por venir también. ¿Dónde está el mayor interés? ¿Dónde está el mayor potencial? A ver, a la fecha el proyecto tiene la ambición de atender 7 regiones del ámbito amazónico. Hoy tenemos ya 9 proyectos en marcha cubriendo 5 regiones. Hemos encontrado mucho potencial de desarrollo en cada región con sus respectivas particularidades. Algunas mucho más vinculadas a servicios de ecoturismo, turismo, por ejemplo. Otras en cadenas de valor que ya tienen una suerte de instalación en el racional empresarial, digamos, del Perú, como el cacao y el café. Otras que se plantean como alternativas con mucho potencial, como va a ser el Sacha Inchi. Toda la oportunidad que hay, y yo soy un convencido, cada vez lo veo más en términos de la provisión de plantas medicinales que vienen justamente de los bosques amazónicos. La posibilidad de vincularla a la moda, al diseño de moda y a los productos que vienen de la biodiversidad, que también tiene la Amazonía ahí, desde la perspectiva artística, ahora vive un boom en materia internacional. Además, y uno lo asocia precisamente a lo que me dices, por ejemplo, moda, ¿no? Diseño. Claro, a ver, mi aproximación a la moda sostenible vino desde otra lógica, ¿ya? Desde la lógica de la economía circular y la posibilidad del reuso y tal. Conforme me he ido investigando, ¿no? Porque también para mí, yo soy de formación economista, entonces te imaginarás que para mí todo esto era como nuevo. La biodiversidad y la moda tienen una vinculación desde los procesos creativos, ¿no? Desde el mismo proceso creativo. Tú comienzas a entender cómo es que yo hablo ahora muchísimo con la Alianza de Diseñadores del Perú, cómo es que ellos conceptualmente comienzan a diseñar sus colecciones y esa vinculación afectiva, emocional, inspiracional que tienen, se traduce en productos, aterrizan en productos de alto valor. Esa es la primera parte. Ahora, hay una parte vinculada a la posibilidad de que todo eso se materialice como insumos, ¿no? Insumos que pueden venir de esta naturaleza, de este capital natural. Y que podrían, y que de hecho yo creo, yo soy un ferviente creyente de ello, comienzas a hablar de cadenas de valor de menores escalas, donde el valor agregado el potencial del valor agregado es enorme, donde además hay un impacto en el capital natural, porque tú vas a ver cómo las poblaciones, en particular las comunidades indígenas, que además tienen todo un cúmulo de saberes ancestrales que se ponen al servicio de un racional que puede llegar al mundo de una manera muy fácil, generan cambios y transformaciones en las personas, ¿no? Entonces, si me preguntas qué ambición y qué sueño con ello es tener de acá a 1 o 2 generaciones, ya no solamente una alianza de diseñadores del Perú, pues de que tienen esta relación afectiva con la naturaleza, ¿no?
sino que también se nutre de un capital humano que proviene de estos ámbitos. Y eso sería hermoso, ¿no? Ujú, ujú. O sea, creo que hay un potencial enorme. Hoy estamos hablando de moda, la gastronomía, ni qué decir, la posibilidad de tener lógicas o temáticas en términos de servicios turísticos asociados a estos saberes centrales es otro gran camino y creo que ahí hay mucho, mucho, mucho que aprovechar todavía, ¿no? Pero Ujú. necesitamos formalizar, generar información, evidencia, cerrar brechas de servicios públicos, eh, convencer a la oferta financiera que esto es interesante. O sea, hay un trabajo interesante que hacer ahí. Que el país en serio voltee a mirar a la Amazonía, que como nunca además está posicionada en términos de su potencial y del discurso internacional. El mundo tiene los ojos puestos en la Amazonía. El propio Perú tiene que fijar esa mirada también en la Amazonía. Entonces, Luis Marino, director de la Alianza Empresarial por la Amazonía, muchas gracias por traernos estos primeros alcances. Estaremos con mucha atención, seguiremos con mucha atención el desarrollo de esta iniciativa y en contacto entonces. Gracias por estar con nosotros. Gracias, Enrique. Un gusto estar acá. Nos vemos pronto. Gracias. Adiós. Gracias. Adiós.